Hola, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nuestra tercera charla de voltaje. Esta es la clase número 130 de las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Y en especial esta semana tenemos un ciclo de charlas de voltaje, Salón de Arte y Tecnología, con foco en Latinoamérica. Hoy nos vamos para Buenos Aires. Nos vamos a ver con Leo Núñez y con Laura. Y vamos a hablar un poco de procesos que tienen que ver con el centro, las periferias y las formas de creación. Entonces, lo que me parece interesante hoy, bueno, es hacer una reflexión. Laura Nieves, Leo Núñez trabajan en proyectos, cada uno son artistas, trabajan también en proyectos conjuntos, tienen una relación muy interesante con la enseñanza. Creo que justamente eso es algo que nos une a todos los que estamos hablando esta semana de tecnología y es esa relación con la enseñanza, ¿no? Entonces nos van a hablar de su espacio en Buenos Aires. Hace 2 segundos estamos hablando de en qué momento estamos ahora en el 2020. Entonces quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y qué bueno verlos. Estuvieron en Voltaje en el año 2016 con 3 obras maravillosas que creo que hablaremos un poquito de ellas. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando acá. Estamos en vivo en varias plataformas y pues, obviamente todos los créditos, agradecimientos a Fundación Telefónica, a la Feria del Millón, a la Embajada de Francia, al Instituto Francés y a todos los amigos de Voltaje que nos han acompañado durante estos años. Entonces, yo no hablo más, les doy la palabra y vamos conversando. Bienvenidos, Leo y Laura. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo les va? Acá estamos. Otras veces sería el fondo de nuestro espacio, ahora es el fondo de nuestro salón, nuestra sala. De hecho, pensaba como esto, ¿no? Que realmente a uno lo invitan, pero a su vez estamos invitando ahora a casa, ¿no? Como que están viniendo todos a casa. Y digo, bueno, nada, bienvenidos a casa, al sillón de casa. El sillón de casa, sí. En cualquier momento se puede llegar a cruzar la gata o la perra, sepan entender. Es así, la vida a través de las plataformas digitales desde casa se muestra desde esos lados. Nada, un gusto estar, aunque sea desde la virtualidad, otra vez ahí en Colombia, en Voltaje, que recién cuando decías que era 2016, dije, wow. Hace tanto tiempo, me parece que fue como ayer, no. Es como, nada, lo tenemos como muy presente y muy cercano, como la visita que hicimos allá. Sí, de hecho se hace como un searching en todos los festivales de arte y tecnología que van sucediendo y quedando en Latinoamérica, porque van apareciendo y desapareciendo con el tiempo. Bueno, el Voltaje para mí es como el que quedó más estable y más representativo de las artes latinoamericanas. De hecho, cosas que nosotros comentamos siempre de la experiencia que tuvimos en Voltaje, es como la curaduría que lograste hacer, esta idea, porque diferenciabas bien cuáles obras eran realmente hechas en Latinoamérica, cuáles obras venían del exterior de Latinoamérica, de países más centrales que los periféricos que somos nosotros, hablando de la distribución tecnológica del mundo, ¿no? Entonces es como, siempre es como un hito seguir a las producciones que se muestran dentro de Voltaje. Sí, porque bueno, hago una presentación así como medio rápida de nosotros. Yo formalmente soy diseñadora industrial y después encontré en el arte tecnológico como una vía para cruzar, por un lado, una visión crítica sobre la producción y el mercado, que es una cosa que dentro, cuando uno trabaja en diseño, está todo el tiempo, bueno, ¿quién es el cliente? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo? Y siempre hay algo en ese lugar que a mí me resultaba incómodo, y en el arte tecnológico encontré como un espacio para poder hacer un análisis sobre esto que a mí me estaba sucediendo y que veo que también es un espacio de reflexión de otros artistas locales o regionales. Junto al... Bueno, ¿querés presentarte vos así básicamente? Bueno, yo soy Leo, soy magíster en arte, en tecnologías y estéticas del arte. Soy docente y bueno, nada, en realidad lo que me defino como artista solamente porque hago como muchas cosas, no solamente una, y generalmente todos los trabajos que vamos haciendo, digo, no solo artísticos, están vinculados a nuestras obras y van a ver ahora, vamos a ir contando un poquito
qué hacemos, ya que me parece que el artista de hoy no es solamente un productor de un objeto, sino más bien es un camino que va haciendo. Y de a poco creo que va pasando, ¿no? Esta idea de señalar o mencionar o utilizar, digo, o apropiarse de unos problemas sociales que suceden en tu contexto, a pasar a hacerte cargo de eso y empezar a actuar sobre eso. Y eso a veces se convierte en parte de la obra, por más que no sea una obra objeto específico, sino es como un quehacer continuo de un pensamiento que surge. Primero de una crítica, pasa a ser obra y después pasan a ser acciones, ¿no? Más o menos en ese orden o un orden similar, ¿no? Digo, entonces creo que, bueno, eso, hacemos eso. Entonces es muy difícil decir una sola, digo, resumir lo que hacemos en una sola palabra, soy tal cosa o soy tal otra, bueno, medio confuso hasta para mí, digo, cómo definirme, pero bueno, nada, entonces me quedo con que presentarme como hola, soy Leo, y ya. Sí, un poco la reflexión que hemos tenido esta semana, el lunes hablaba un poco en esa primera charla de qué pasaba en Colombia específicamente, ¿no? Y hablábamos de preguntas en torno a, digamos, los discursos de lo que era hacer arte en ciertos momentos de la historia y cómo cuando llega esta generación atravesada por las tecnologías, que va a ser muy fuerte en algunos países de América Latina, pero se afronta de una forma muy diferente a como se afronta en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Como que pasan cosas muy interesantes, ¿no? Hablábamos de las reflexiones, tanto conceptuales como formales, de las formas de producción, y digamos que me interesaba mucho cuando ustedes, cuando medio estábamos pensando en cómo hacer esta charla, hablaban de eso, del entorno y la periferia versus el centro, ¿no? Creo que esa es una reflexión que es interesante, y ayer con Paul hablábamos también un poco de eso, ¿no? De esos conceptos como el sur global, ¿no? O algo que es de pronto esas diferencias que aparentemente no son tan grandes, pero sí. Entonces sí me parecería interesante como que habláramos un poco de cómo van hilando ustedes esas preguntas, las preguntas que tiene Laura, que viene de ese mundo, de dejar el mundo de los clientes y irse a otro mundo un poco más incierto, y Leo con esas preguntas, ¿no? De cómo se define uno en este momento. Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? A la hora, nosotros, en particular, a la hora de producir una pieza artística o producir una acción o un proyecto específico, nos planteamos un poco en qué lugar estamos, tanto espacial como temporal. Entonces nos pensamos nosotros como argentinos en Latinoamérica, en un contexto, como saben, los contextos políticos de nuestros países no son estables como por ahí los pueden ser los de los países centrales, con lo cual yo siento como imposible no hacernos cargo de lo que sucede en ese sentido. Y esos contextos también no solamente influyen en el contenido sobre el cual va a tratar la pieza o el proyecto, sino también influyen en cómo lo tratamos. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, tenemos que prestar doblemente atención a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos productores de tecnologías. Entonces, las tecnologías nos vienen dadas desde otros países, generalmente son los centrales, de los cuales nosotros importamos esas tecnologías con la supuesta o el imaginario de que vamos a ser solamente usuarios de esas tecnologías. Entonces, como artistas que trabajamos en este campo, como artistas electrónicos, creo que tenemos que prestar atención a eso. ¿Por qué utilizar tal placa? ¿Por qué utilizar tal proyector? ¿Qué está diciendo la tecnología que utilizamos en sí? Y que no haga, que no choque con lo que nosotros queremos decir. Digamos, hay que prestar muchísima atención porque no por utilizar algún equipo o algún dispositivo de última tecnología para hablar sobre la pobreza en Latinoamérica, hay que ver qué estamos diciendo ahí, desde qué lado estamos hablando. Entonces, yo
vengo como investigando, incluso mi tesis de maestría va está en ese camino, sobre cuáles son los procedimientos que como artistas latinoamericanos utilizamos para hacer obra con una visión como crítica sobre lo que sucede, tanto en nuestras regiones como incluso de la tecnología misma. Y hay un pensador argentino que fue ampliamente vapuleado, ocultado, enterrado y tapado por décadas, que hace unos años se volvió a recuperar, porque él planteaba como una visión no tanto como Latinoamérica todas fraccionadas, sino como del ser propio latinoamericano, de cuáles cosas, así como estuvimos hablando hace un rato, que nos veíamos reflejadas en las mismas situaciones, estando nosotros en Buenos Aires y ustedes en Bogotá, y decís, pero hay kilómetros de distancia, y ante la misma circunstancia reaccionamos como si estuviéramos a una cuadra. Entonces, este pensador se llama Rodolfo Kusch, y él plantea que lo importante en Latinoamérica no es el ser como objetivo final, sino el estar siendo. Ese trayecto hacia. Y a partir de eso uno puede empezar a ver un montón de cosas. Porque el decir, el estar siendo, ese transitar, ese proceso que me lleva, termina siendo la pieza artística, no es el objeto final. Es todo lo que acontece para que suceda esa pieza. Entonces, por otro lado, también ahí está desafiando el mercado, porque ya no es la pieza final como mercancía. Estamos hablando de todo el proceso que involucra los cuerpos de los artistas, los cuerpos de los espectadores, porque en una instalación la obra está haciendo mientras está siendo expuesta y va generando algo en el resto en los visitantes, en los espectadores de una pieza. Entonces, a partir de ahí es donde yo empiezo a producir piezas artísticas y también proyectos. En este caso nosotros después vamos a comentar sobre nuestro proyecto colectivo educativo, que es parte de nuestra obra también, porque no lo puedo considerar una no obra en ese sentido. Entonces, yo en particular y sobre todo en los últimos años estoy como muy metida con los temas de género, incluso estoy como vinculada en varios colectivos de mujeres artistas, de mujeres en diseño. Entonces, mis piezas artísticas también en algún punto están transitando por esa reflexión en el tema del contenido de las piezas. Y a ver si se puede compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, y también me parece muy interesante cómo llegar a la reflexión del espacio Nixo, porque creo que está muy amarrado con la pregunta de la creación y la labor de la creación como un motor de cambio y de movimiento social. Entonces pienso que es interesante que nos cuenten un poco qué es, ¿no? Yo creo que hay un cruce entre no solamente ser creador, como ustedes dicen, ¿no? Cuando yo hago arte, soy una herramienta que está generando algo realmente en el público, ¿no? En el caso de ustedes construyeron todo un espacio que me parece muy interesante que nos cuenten un poco. Ahí ya pueden compartir pantalla, entonces, por favor, adelante. Y hay algo hace bastantes años, o muchos años, empezamos a pensar esta idea de bueno, cómo nos vemos como país, ¿no? Como si somos productores de tecnología y de usuarios, o usuarios solamente, ¿no? La tecnología tiene como ese truco, ¿no? De decir que es limpia y está lista para usarse y demás, pero bueno, eso es solamente para ser usuarios. A mí me interesa que tengamos un país productor de tecnología, ¿no? A nivel sudamericano, ¿no? De dejar de ser solamente compradores y consumidores. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar esta idea, bueno, y cómo hacemos o cómo se llega a esta idea de tratar de producir, ¿no? Y encontramos que en la educación hay como algunas falencias o algunos faltares o cosas que se pueden llegar a mejorar. Entonces no alcanzaba con nuestras obras trabajar con esta idea de
de exhibir esa problemática, sino creíamos que era mejor echar mano a eso, a empezar a pensar una forma de mostrar la creación de la tecnología, ¿no? O empezar a mostrar otros caminos para el uso de la tecnología. Entonces de ahí surge esta idea de empezar a compartir conocimientos, compartir formas, compartir estas ideas sobre todo, tanto en la docencia universitaria y demás, pero también empezamos a trabajar en museos, también empezamos a trabajar con niños, también trabajamos en colegios, también trabajamos aquí en la Fundación Telefónica que nombraste, ¿no? Aquí trabajamos mucho con Fundación Telefónica de Argentina y demás, en esta idea de crear un proceso de pensar la tecnología distinta a como viene dada, ¿no? Esta idea del desarme, esta idea del hacking, esta idea de ser productores, esta idea de entender la tecnología con mis propias manos, y a ver si empezamos o logramos tener como una huella distintiva de la tecnología latinoamericana, que seguramente va a ser distinta a esas huellas que tienen las tecnologías generadas en los países centrales, porque tienen otro tipo de problemática. Entonces yo creo que nosotros desde acá, desde Latinoamérica, desde acá de Argentina, desde los desiertos del norte, desde los bosques del norte hasta los hielos del sur, empezar a crear nuestra propia tecnología que de alguna forma dé respuesta a la tecnología que necesitamos, no a la que es expuesta, a la que nos viene de afuera. Entonces, de ahí surge un poco esta idea de Espacio Nixon. Espacio Nixon, en principio era una fábrica que se dedicaba a la producción bueno, no importa, de plásticos y demás, que sigue funcionando, pero fue una fábrica que fue pasando de la idea mercantilista a la idea de espacio abierto y colaborativo de arte. Eso es lo que empezó a suceder en Espacio Nixon. Hasta el año pasado, porque este año aquí en los museos estaba todo cerrado, y todo, ¿no? Está todo cerrado igual que en todos lados, pero el año pasado terminamos siendo un grupo hasta de 15 docentes por momentos, dando talleres en colegios, en las instituciones, en ONG, en fundaciones, casi simultáneamente, por todo el país. Y digo todo el país porque llegamos hasta a hacer actividades en Ushuaia, desde el norte de Misiones hasta el sur en Ushuaia. Los robots más australes del mundo, lo llamamos. Tuvimos robots súper australes. Bueno, nada, pero digo, nos fuimos desparramando y de hecho han aparecido otros inicios de talleres similares a Espacio Nixon en otros lugares del país y también algunos por ahí en Latinoamérica, de chicos que están empezando con las mismas ideas y nos van consultando de cómo hacer y cómo proceder. Todo esto que hacemos con la enseñanza, digo, siempre nos ponemos como, aparte de todos estos objetivos, siempre un objetivo es que, y ahora casi financiero, ¿no? Que el docente sea reconocido como docente, porque generalmente el artista, por amor al arte, anda y hace, no. Los artistas son reconocidos como docentes, cobran sus sueldos, cobran por su trabajo, y todos los niños que hacen nuestros talleres lo hacen en forma gratuita. La educación gratuita, igualitaria para todos. Entonces parte de nuestro trabajo de Espacio Nixon es conseguir todo eso, conseguir esos financiamientos, convencer a la gente del camino, del desarrollo de la tecnología por un costado distinto, para que nos apoye y nos dé los fondos necesarios para comprar los materiales, comprar equipamiento y demás, y pagarle a todos los artistas que son docentes dentro del espacio para que puedan trabajar de esto, ¿no? Y muchos de los talleres que vamos haciendo parten de las obras de esos artistas, ¿no? Cada artista, no sé, chicos que trabajan en bioarte, veo esta imagen acá, bueno, hay chicas aquí en Argentina que trabajan en bioarte y terminan haciendo talleres de eso. Digo, hay chicos que trabajan en teatro, terminamos haciendo teatro. Digo, hay chicos que trabajan con tecnología más dura, bueno, vamos con programación, digo, vamos como dejando también el espacio de creatividad para aquellos docentes artistas que sea parte de su labor estos talleres que vamos haciendo en Nixon, ¿no? Sí, y hay algo que es
dentro de lo que nosotros concebimos como educación, que el chico entienda de que las herramientas tecnológicas las puede producir él, digamos, él puede armarse su propio robot, entender por qué funciona, cómo funciona, darle la estructura, el formato, la calidez, las características que él desea. Habla mucho más de que te doy un robot y prográmalo para adelante, para atrás, para jugar una carrera. Entonces, también es difícil muchas veces y como introducir esta idea sobre todo sobre la robótica. Cuando hablamos de robótica, ¡ay, ahí estaban las fotos de voltaje, de la Feria del Millón! Oh. Sí, ahí está, voltaje y feria, exacto. Y me acordaba un poco de eso, que es digamos, esa reflexión que es muy interesante y es que no solamente estamos hablando desde el arte como en la típica esfera de arte como exhibición, sino en todos los movimientos que suceden alrededor, ¿no? Y como no solamente un trabajo de producir piezas y producir espacios de exhibición, sino espacios de interacción social, ¿no? Que creo que es algo que ha sido muy bonito en todo el trabajo de Nixo, y ahora viendo las fotos recordé un poco cuando estuve allá, que es como una familia finalmente lo que se empieza a generar en ese espacio, ¿no? Porque hay una relación con el lugar, con la forma de hacer las cosas y con las reflexiones del papel social que pueden tener estas prácticas, ¿no? Esa idea de construir y no de consumir, ¿no? Que creo que es ese concepto que es muy diferenciador también. Hay una cosa que sucedió ahora en Nixo cuando empezó la pandemia, ¿no? Que es esta idea de empezamos, bueno, nada, nos agarró a todos de sorpresa y demás, y el Estado no estaba preparado, sobre todo para los insumos de hospitales. Y demás. Entonces empezamos conjuntamente con la Universidad del 3 de febrero, la Universidad de Avellaneda, la UNDAP, empezamos un plan de generar estas máscaras protectoras. Entonces conseguimos como un grupo de gente que tenía impresora 3D y demás, ¿no? Entonces, teniendo las instituciones cerradas, cómo esos lugares clandestinos de producción salieron por delante del Estado a reemplazar la falencia del Estado. Entonces, desde la clandestinidad de la producción de artistas, terminamos haciendo 1.600 máscaras que terminamos dando gratuitamente en hospitales. Hoy, conjuntamente con el TREF, Nixo está repartiendo 200 y pico de camas hechas, también camas portátiles, para hospitales móviles de emergencia y demás. Entonces, cómo de repente estos espacios, que los llaman espacios de arte, y no, digo, porque tienen un nombre de arte que les quedó, pero en realidad cumplen otro tipo de funciones más allá de fabricar un objeto para que alguien se lo compre. Digo, va por otro camino, y todas esas cosas son las que después volcamos dentro de una obra. Entonces la obra en sí no es solamente el objeto terminado, sino es esta cosa que habla Kusch, que para retomar un poco lo que contaba Lau, esta idea del ir haciendo, del ir estando, de ir construyendo de a poco, y por eso es muy difícil que nos digamos, bueno, y ustedes que son, bueno, somos todo esto que vamos haciendo. Digo, esta cosa, este camino que vamos armando, esto que está sucediendo ahora mismo, que nosotros estamos hablando con ustedes, todo eso es parte de nuestra obra, si se quiere, ¿no? Como artista. Digo, no solo es el pensamiento objetual del objeto terminado, exhibido, sino, digo, para mí, el artista tiene todo ese recorrido, no solo es el hacer del objeto, sino las acciones diarias también, hacerse cargo de eso que uno piensa, digo, no solamente señalarlo, sino ver qué se puede hacer con esa señalación. Señalaste el problema, bueno, vamos atrás de ello a ver cómo podemos aportar sobre esa idea. Ahí hay que señala Leo, que me parece que es interesantísimo, y creo que este fenómeno de lo que pasó al inicio de la pandemia con Nixo y con todo el ejercicio que hicieron ustedes de construir las caretas y las camas, se vio en diferentes lugares del mundo. En Italia hubo un caso muy interesante de unos desarrolladores que lograron modelar en 3D las válvulas de los respiradores, y el fabricante de los respiradores los iba a demandar, ¿no? Aquí en Colombia hubo ejercicios y gente muy interesante en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, espacios independientes como por ejemplo Estudio 1, diseñadores independientes que empezaron a producir, ¿no? Y a hacer crowdfundings, a hacer
colectas para poder hacer los proyectos y creo que eso es también una pregunta muy interesante, ¿no? Siempre que se habla de cuál es la resistencia, yo no sé si la resistencia, ¿cómo la definimos nosotros, ¿no? Es la capacidad de poder responder y crear y producir desde unos espacios experimentales, tal vez, y desde unos espacios sin reglas, ¿no? Yo creo que es un poco eso también. Sí, es que yo creo que no es que son espacios sin reglas, sino que tienen otras formas de trabajo que lo que habilitan es esa capacidad de en 2 días nos organizamos y nos pusimos a producir. Vamos, fue eso, pero no es que salió de la nada, sino porque hay toda una construcción previa de trabajo colaborativo, de formas de trabajo que ya venimos ejerciendo ya desde los inicios, que a la hora de ponerse en un proyecto específico, automáticamente se acomodaron y salieron. Y nosotros me acuerdo que cuando surgió esto de las máscaras, que incluso las universidades estaban cerradas, entonces nosotros ofrecimos nuestro espacio porque íbamos nosotros con la llave y lo abríamos. No teníamos que pedir permiso, digamos, todo respetando las condiciones de higiene, pero era como una acción, no vamos a esperar a que el permiso no, vamos, pum, nos juntamos cada día, nosotros estamos a 20 cuadras del taller y nos paraban 2 veces la policía para preguntarnos qué íbamos a hacer, ¿viste? Porque no se podía ni salir. Entonces, nada, fue una movida así como muy intensa, el primer mes fue muy intenso, porque todos estábamos en shock, estábamos todos como quietos, y éramos como el grupo que estaba generando algo. Y bueno, ese entrenamiento en estas producciones, en estos espacios múltiples, como más dinámicos, es lo que nos permitió en estos casos de emergencia acomodarnos rápidamente. Bien, a ver, iba a hacer una... Sí, voy a dejar de compartir. Quería mostrar un par de obras. ¿Dónde está? Acá, BLC. Esta tengo. Perdón, que estoy media lenta con el Zoom. Sepan disculparme. Nos pasa a todos. Continuado, bueno, lo hablamos hace un rato, ¿no? El continuado de Zoom en Zoom. De Zoom en Zoom estamos como medio locos. Sí. Bueno, yo quería, bueno, con el tema del contexto, no sé si todos conocen las piezas que nosotros mostramos allá. Eso vos, Carmen. Algunos. Aquí tenemos gente yo veo aquí conectadas en el chat como a 20 y tantas personas, en Facebook hay otro montón, gente que conoce y gente que no, estaría bueno que nos mostraran un poco de sus trabajos. Bueno, yo voy a mostrar como 3 piezas que son bueno, Sycorax no es de las últimas, pero sí es como una de las que empecé a trabajar. ¿Se está viendo? Somos mujeres cuya infancia transcurrió en todo tipo de calles. ¿Se ve el video? Se ve perfecto. Ah, perfecto, bien. Sí, voy a bajarle un poco el volumen. Así, esta es la pieza con la cual Carmen me invitó al voltaje. Es una pieza que estuvo circulando, desde voltaje estuvo circulando, vamos a decir la verdad. El año pasado gané un premio del Fondo Nacional de las Artes acá en Argentina sobre arte electrónico. Es la primera edición del Premio de Arte Electrónico, y esta pieza fue expuesta en el Centro Cultural Kirchner. La pieza reflexiona un poco sobre el lugar de la mujer o el silenciamiento de la mujer a partir de la conquista. Y así como parece tan chico el tema, es tan grande, es tan abarcativo. Digamos, ¿en qué momento fuimos silenciadas nosotras, las mujeres? Para ello toma como personaje conceptual
Sycorax, que es el personaje de Shakespeare, que nunca habla, todos hablan por ella, y es un poco el lugar que hasta hace unos años teníamos. Ahora por suerte podemos empezar, ya nos escuchan, digamos, y es parte de esa lucha que es la que estamos llevando a cabo desde los movimientos feministas en toda Latinoamérica. Y esta pieza fue, si bien es una pieza electrónica, digamos, que tiene tecnología, la tecnología es lo de menos en esto, ¿sí? Es como, digamos, es la herramienta, es el material que yo encontré para expresar esto de las voces y la latencia de ese grito silenciado en la tierra latinoamericana. Convocaba a mujeres de distintas partes de Latinoamérica que me enviaran un audio. Ese audio era incorporado dentro de la obra, con lo cual la obra siempre va mutando, siempre va ampliando las voces, y un poco la idea es eso, de ampliar las voces. Y bueno, ese es como uno de los lugares de reflexión sobre el cual transita mi obra, el lugar de la mujer, las luchas feministas, y cada uno de los pasos que nosotras vamos dando para obtener todos nuestros derechos. Voy a mostrar otra obra, que ya esta es una obra, esta es una obra colectiva, es parte del colectivo de activistas electrónicas que surgió de Espacio Nixo, es Electrohacedoras. Empezamos un poco con actividades para romper un poco esa barrera que hay entre la tecnología y la mujer. Digamos, más allá de que muchas de nosotras que estamos acá estamos acostumbradas a la manipulación de la tecnología, o a cacharrear, a desarmar, a soldar, hay un gran mundo de mujeres que vos decís tecnología y te dicen eso no es para mí. Bueno, un poco este proyecto, que ya lleva varios años, que empieza con acciones en la vía pública. Hacíamos actividades, talleres abiertos a toda la comunidad, a mujeres de todas las edades. Van a ver algunas imágenes de mujeres grandes, niñas. Laura, estamos viendo Sycorax todavía. Perdón. Tranqui, no te preocupes. Perdón. Yo estaba mirando el otro video. Vuelvo a compartir, tranca. Dale. Yo hablando así como la... Ahí, ¿estás compartiendo esto? No, ahora lo comparto. El escritorio. Ahí va. Vamos a compartir. Ya, listo, lo vemos. Dice mi cuerpo, mi decisión, ¿lo están viendo? Es correcto, lo estamos viendo. Ah, perfecto. Bueno, volvemos. Entonces, como decía, esta, que es una obra, es un colectivo, es una acción, es como un todo, porque no se queda solamente en la producción de dispositivos para visibilizar las consignas en lo que fue en el 2018 acá, que fue toda la lucha por la legalización del aborto. Digamos, 2018 era como acá una efervescencia en ese sentido, y estas acciones que vinculaban una producción artística con estos dispositivos, y también una producción, una acción social, porque invitábamos a mujeres de distintas edades a hacer una actividad de producir sus propios dispositivos. Incluso en algunas de las tantas vigilias, marchas, hicimos la producción de dispositivos en la misma calle. Llevábamos todos los materiales, la mantita, desplegábamos, y ahí a armar, digamos, a producir palabra para visibilizar lo que estaba sucediendo. Incluso viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace todos los años, hace 34 años, en Argentina, en alguna ciudad de la Argentina. Este año establece en 34 años es el primer Encuentro Nacional de Mujeres que no se va a poder hacer de forma presencial. Es como todo
también todo un momento de discusión a partir de eso. Bueno, ¿Qué va a pasar, Laura? ¿Qué va a pasar si no se puede hacer el encuentro presencial y hay toda esta posibilidad de usar las tecnologías? ¿Nos pueden contar o es sorpresa? no. A ver, lo que se hizo el 3 de junio, que fue el aniversario de Ni Una Menos, que fue porque justo el 8 de marzo pudimos salir a la calle. El Día de la Mujer Trabajadora pudimos salir a la calle porque la cuarentena se decretó el 9 de marzo. Es decir, un día después. No se animaron. Entonces, el 3 de junio, que nos agarró en cuarentena, se hizo un trabajo desde las plataformas de encuentros virtuales, proyectorazos, ocupación de las calles con pegatinas, digamos, no nuestros cuerpos contundentes en las calles, pero sí todas las paredes con pegatinas, con imágenes intervenidas en las calles, proyectorazos, y yo creo que el encuentro va por ese lado. Hay que ver también, digamos, el encuentro es una gran movilización de miles y miles de mujeres. Hay que ver cómo se organizan las comisiones y los espacios de discusión y las asambleas, pero yo creo, digamos, la cuarentena no va a ser una excusa para que hablemos de lo que está sucediendo, y más que nada, si en cuarentena los femicidios acá siguen subiendo. Digamos, es lo único que en cuarentena no bajó fueron los femicidios. Digamos, bajó el delito, el robo, el hurto, pero los femicidios no bajaron, porque lo que sucede es que está metido dentro de los hogares. Entonces, eso es algo que también de los movimientos feministas acá se está laburando un montón, como entender que encerrar en un hogar no es lo mismo en mi casa o en mis condiciones como en otras mujeres, otros grupos sociales que tienen unas condiciones de vivienda o no hay vivienda, que ese es un problema que ha explotado, digamos, no es que ha explotado, se ha visibilizado. Digamos, esta cuarentena lo que hizo fue abrir y mostrar toda la miseria sobre la cual estamos viviendo. Entonces, nada, eso cuando nosotros hablábamos con vos de que nuestros entornos nos atraviesan. No podemos no pensar, no podemos hacer que no está sucediendo. Y parte de estas visibilizaciones, de estas acciones, o de estas piezas, estas producciones, también hacen que eso se visibilice. Hablando del 8 de marzo, el 8 de marzo se inauguró una muestra en el Centro Cultural Kirchner, que es, para que tengan una idea, el Centro Cultural Kirchner es como el espacio de donde se juega la pertenencia cultural del país, en el sentido, es el gran monumento donde lo que sucede ahí habla también del gobierno que se está viviendo. Entonces el año pasado tuvimos elecciones, digamos, fue electo un gobierno popular después de 4 años nuevos de neoliberalismo que nos liquidaron, con continuación pandemia, ya estamos como en la lona, y dieron, el nuevo gobierno dio todo el espacio, todo el centro cultural para hacer una muestra junto a un nuevo ministerio que se armó, que es el Ministerio de las Mujeres, un ministerio a nivel nacional para tratar políticas de género. Y dentro de la muestra nosotros hicimos una instalación con todos los bidones de todas las acciones que fuimos haciendo, incluso algunas de las chicas que participaron nos dieron sus bidones y están todavía ahí encerrados. En el Centro Cultural estuvieron solamente, se pudo visitar 2 días y después ya no. Entonces también eso habla, está el gran monumento de la cultura en Argentina está cerrado y dentro de él hay una muestra de más de 300 artistas y colectivos feministas que están ahí adentro, como latentes. Entonces, muy simbólico. Bueno, es como decir,
después de 4 años de aguantar, estar en la calle, tuvimos un espacio para que en cierto modo, que nuestras palabras fueran consideradas dentro de la institución como tomadas, porque estar dentro de una muestra, dentro de un espacio cultural oficial, habla de que lo que está sucediendo ahí se está prestando atención. Y a los 2 días quedó clausurado por la pandemia. Eso es como... Nos dice Charlie Nova en el chat. Charlie ha estado todos los días. Hola, Charlie. Charlie nos dice, es simbólico y todo un ejercicio de asumir el poder. Y sí, por eso queríamos hablar hoy con Leo y con Laura y que nos contaran esa parte de esa historia, ¿no? Nos vamos navegando por este continente nuestro de formas bien, bien interesantes. Ya que terminamos en el Centro Cultural Kirchner, que es este espacio... Cuento una pequeña anécdota más. Sí. Para los que no conocen el Centro Cultural Kirchner era el Correo Central de la Argentina, que es un edificio de 7, 8, 9 pisos. Es una manzana, un edificio hermoso, gigante, con 3 subsuelos, es una mole, literal. Que ocupa, bueno, como decía, ocupa una manzana muy en el centro de la ciudad, que era el viejo correo, como contaba. El correo se fue... Espera que lo detengo la imagen. Porque... No, bueno. Fue privatizado, ¿sí? En la época de los 90, 80, 90, y el que compra el correo son las empresas de Macri, ¿sí? Entonces compra Macri, que después fue presidente, compra el correo y lo funde. Entonces cierra el edificio ese y queda inamovible hasta muchos juicios después. Con el kirchnerismo, el edificio es recuperado, vuelto a ser museo, recuperado para la ciudad, para todos, se convierte en museo y al poco tiempo asume Macri y lo vuelve a cerrar como museo. Entonces, todo eso era como la gran discusión de lo que sucedía. Cuando lo vuelven a abrir como museo, con gente renovada, porque se echaron a toda la planta y demás, por un tema por cargos políticos y demás. Pertenencia política, no importaba cuál bueno seas en tu trabajo, como pertenecías a la gestión anterior. Bueno, cuando lo abren, me invitan a mostrar, ¿no? Entonces, me invitan a mostrar por una muestra sobre Borges. Van a tocar como los grandes temas de la Argentina, ¿no? Entonces, unas muestras sobre Borges, toman los tipos. Y bueno, yo de Borges muy poco, la verdad, digo, ¿no? Yo digo que a Borges lo estoy dejando para cuando sea grande, ¿no? Y entonces me invitan, entonces lo que hago es, tomo un texto de Borges que se llama Funes el Memorioso, porque me gustaba la idea de pensar justamente en los recuerdos, ¿no? En esta idea de memorizar, de tener la memoria presente. Entonces, Funes en el texto, este personaje, que era un personaje que no podía olvidar, un tipo que no podía olvidar, lo que le pasaba era que cuando quería recordar un día, demoraba todo un día entero, porque recordaba exactamente todo. Entonces lo que hago es esta obra, que ustedes están viendo ahí, una obra yo le digo, de baja tecnología, o precaria, o low-tech, como lo quieran llamar, porque uso toda tecnología de la época de Borges, ¿sí? Una máquina de escribir, de los 40, relay, digo, todo ese tipo de tecnología. Y lo que hago es un sistema que justamente permitía escribir, ¿no? La idea de la palabra, permitía escribir, pero también permitía recordar. Entonces, todo lo que vos escribas ahí, al otro día, a la misma hora, al mismo milisegundo, se volvía a escribir. Entonces, por un lado hacía referencia a Borges y demás, y estaban todos contentos en el Centro Cultural, y yo qué sé, pero lo importante para mí era la idea de que todos tenían palabra. Es decir, todos los que iban a visitar la muestra, no importaba del partido político que seas, podías opinar dentro de ese lugar. Y era lo que sucedía, ¿no? Digo, los que estaban a favor del gobierno anterior, bueno, ponían que viva Cristina, no sé qué, yo qué sé, bueno, todo ese tipo de frases, y los que estaban a favor de este gobierno, ¿no? Entonces era como toda una lucha, y la lucha que tenía la gente de guarda del lugar, porque le decía que cuando aparecía algo de kirchnerismo lo tenían que borrar, entonces automáticamente lo borraban, pero al otro día les volvía a aparecer, era como muy gracioso. Entonces era como una lucha de memoria continua en el lugar para recordar todo el tiempo. Entonces, digo, más allá del uso de la tecnología,
a mí me parece como interesante pensar, y hay cosas que tratamos de hacer en nuestras obras, pensar en qué tecnología vamos a usar que sea acorde a lo que estamos contando, ¿no? En qué momento histórico estamos poniendo el uso de la tecnología, porque la tecnología en sí tiene ese truco de pensar que son limpias y inocuas y yo qué sé, pero en realidad tienen una carga pesada cada uno de esos componentes. Entonces, dentro del arte tecnológico está bueno, por lo menos así lo creo yo, está bueno pensar qué tipo de tecnología ayuda a contar mejor mi historia, porque esto que están viendo, que era un delirio de 900 lamparitas prendiéndose, digo, yo podría haber solucionado con un proyector y se acabó, pero no es lo mismo a nivel estético, a nivel conceptual, a nivel relato y a nivel espacial. El ruido que hacía esto dentro de una sala era increíble, digo, venías por los pasillos y ya escuchabas que había una cosa mecánica funcionando ahí y demás. Y por otro lado, lo interesante es como los conceptos, digo, a veces creo, ya en forma muy personal, creo que a veces el arte tecnológico termina olvidando que es arte y piensa solamente en esa tecnología, lo cual la tecnología tiene que ser una herramienta o parte de la materialidad, pero no la parte conceptual cuando es usada inocuamente, sino hay que pensar la tecnología como parte del discurso de lo que estás hablando. Entonces es ahí donde empezamos a encontrar esas huellas que digo que se ven mucho en Voltaje, del arte latinoamericano, porque empiezan a mostrarse en las obras esas pequeñas distinciones de las periferias de la tecnología, como es Sudamérica, con respecto a las obras que vienen de otro lado, que no se permiten ese pensamiento, porque son realmente los productores. En cambio, nosotros de este otro lado podemos empezar a tomar y a discriminar cuáles son las tecnologías que van a hablar más de nuestros trabajos. Entonces, esa huella creo que se va notando en el arte latinoamericano y cambió mucho en los últimos 5 años, eso, 6 años mucho. ¿Por qué? Y ahí, discúlpenme, pero tiene que ver un poco con las instituciones. Las instituciones y los docentes fuimos cambiando. Como nos enseñaron de una forma, replicamos tal cosa. Y hoy enseñamos, por lo menos en mi caso, trato de enseñar otra. Entonces digo, creo que empieza a hablar de una madurez del arte tecnológico latinoamericano todo esto. Y son caminos, como ha hablado nuevamente Scu, son caminos a transitar, no solo los virtuales, sino es un camino todo este desarrollo que está bueno tener en cuenta cuando uno produce. ¿Sí? A mí me gusta mucho la reflexión que haces. Yo sí, mi gato ya pasó. Y es Leo, porque de esto estamos hablando, ¿no? Hablamos también de cómo para nosotros la tecnología es algo que a veces o no podemos encontrar lo más nuevo porque no ha llegado o está muy costoso. Los presupuestos de producción, aunque hayan instituciones detrás, aunque hayan estímulos, premios, lo que sea, son diferentes y entonces existe toda esta idea de, aquí en Colombia se dice desguace, ¿no? De romper, de rearmar, de reconstruir, pero también de la memoria de los objetos y de todas esas cosas que uno encuentra a veces en estos lugares que encuentra Latinoamérica, ¿no? Que son los lugares que en México hay muchísimos, en Buenos Aires, ¿no? Los centros de electrónica, los anticuarios, ¿no? Que de todas formas va a ser una producción muy diferente a la que sucede en esos países que ustedes llaman productores, ¿no? Y tiene que ver mucho también cuando tú dices, y creo que es una cosa que nosotros hemos tratado de hacer mucho en Voltaje, y es darle un lugar a todas las tecnologías. No es un salón de artes digitales, no es un salón de artes electrónicas, por eso le pusimos arte y tecnología, porque puede ser desde lo más arcaico hasta lo más reciente. Y cerrando esta reflexión, ya estamos aquí en el chat interno de Voltaje diciendo que esta obra inspirada en Funes está buenísima para traerla algún día cuando volvamos a la normalidad, digamos. Y creo que es muy interesante eso. Yo sí soy muy lectora de Borges desde muy pequeña, creo que ya no lo dejé para mi vejez, pero me encanta esa idea porque Funes necesita de un día para reconstruir un día, ¿no? Pero también como Funes son todos, ¿no? Y somos todos, y esos discursos que se repiten, me parece que es un vehículo muy, muy poético, muy interesante, Leo, fantástico. Sí, si querés puedo contar un poquito más sobre Dale, dale. casi anécdota, sé que estamos sobre el horario de las preguntas, mirá qué rápido pasó la hora. No, nada, que con esto de las tecnologías, fíjate, esta obra que les estoy mostrando, que es una obra que cumplió ahora 12, 13 años. 12, 13 años. Recuerdo todavía estar en la universidad, ya en un 3 de grado, donde teníamos solamente, por ejemplo, una computadora con internet en el sótano, era como un aula que estaba en el sótano, teníamos una computadora con internet. Entonces, esta idea de
de que hago esta obra, y esta obra tiene un premio en Europa, el premio Vida, que era el arte y vida artificial, De ¿sí? Muy Telefónica. Sí, conocido, sí, sí, Claro, Telefónica Telefónica. justamente, claro. que ya no se hace más, hizo hasta la decisión 16, yo sé, bueno, esta gana en el premio número 10, que cumplían los 10 años, súper importante, digo, y demás, y era uno de mis inicios, digo, yo acá más o menos me estaba iniciando con esto de mostrar obras. Entonces, digo, a ver, participaban acá hasta los laboratorios de Sony Internacional, digo, era como un mega premio, too much, así, y yo presenté esa obra, esta pequeña obra, que básicamente lo que era es un sistema de autómata celular, de inteligencia artificial muy, muy básico, hecho con cachos de descarte que tenía ahí en casa, unos motorcitos que había sacado de unas de disqueteras, unos pedazos de metal, digo, realmente es muy, muy precario todo. No tenía taller en ese momento. Digo, nada, de hecho después si quiero, bueno, nada, ni taller, en el comedor de casa, digo, en la cocina hice esto, ¿no? 50 piezas iguales y demás, digo, y se comportaban como autómatas celulares, cada uno en relación a su vecino, cuando uno ilumina al otro, el otro gira, entonces ilumina a otro, entonces hacen una cadena, casi como red neuronal y demás, pero hecho todo con parquerías. Entonces, ¿qué es lo que le... ¿Por qué me dieron ese premio, digo, ¿no? ¿Por qué me dan un premio en Europa por hacer un cachivache como este? Bueno, justamente por el tipo de tecnología. Digo, no porque usé redes neuronales o un pensamiento de autómatas celulares de los años 60, que hay miles de obras pensadas como esa, ¿no? Digo, ¿por qué a mí me dan un premio? Bueno, justamente porque está pensado para hecho con baja tecnología, un circuito a la vista, que en ese momento no había obras así, pero esta idea de mostrar y democratizar el conocimiento, ese conocimiento que solamente nos llegaba por los libros de ingeniería o por ese internet que nadie tenía, que había algunas cosas para aprender, o porque el tipo que te vendía electrónica te contaba algo más. Entonces, toda esa idea de democratizar el conocimiento eran parte de esas obras. Eso igual lo seguimos manteniendo, yo lo sigo manteniendo en mis trabajos, esta idea de la electrónica y compartir todo eso. Y también lo interesante de la robótica de autor o la robótica hecha a mano. Digo, si uno ve estos objetos, digo, funcionan todos igual, pero realmente son todos distintos, porque los fui haciendo todos a mano, y cada uno, por más que tenga el mismo circuito, alguno le puso un palito por acá, una resistencia por allá, y bla, 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 bla. Entonces, ves 50 piezas únicas robóticas, ¿no? Conjuntamente trabajando. Entonces, esa idea de la identidad de la producción hecha a mano, eso también le da como una carga conceptual a la pieza, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas son las que hacen que me den un premio, y bueno, fue como un delirio, ¿no? Ir a buscar un premio entre unos tipos así como súper renombrados y demás, y yo caía con mi mochila, no sé, ni sabía de qué se trataba todo, ¿no? Como bueno, bueno, un delirio, una cosa muy graciosa. Pero digo, bueno, nada, como anécdota de esto que venías contando, de la selección y el tipo de tecnología y demás, bueno, nada, se me ocurrió mostrarte esto ahora. Sí, sí, me acuerdo de esta obra cuando estábamos buscando las obras para voltaje también. Tenemos ya un par de preguntas en el chat. Aquí está, bueno, Juan Sebastián hace una reflexión. Dice que es una muestra más de la manera en que el arte se relaciona con el contexto, la realidad social y política. Es un lugar necesario para el arte. Y digamos que ese es un tema que nosotros siempre nos ha movido mucho la aguja en voltaje, y es y lo hemos hablado en esta semana, ¿no? No estamos mostrando obras digamos, que no tengan ninguna reflexión, ¿no? Porque estaríamos mostrando desarrollos o avances tecnológicos. Lo importante, creo que en todos los artistas que han pasado por estos 7 años, ¿no? Estos 6 y el próximo, 7, es que nos dicen algo, nos cuentan algo, alguna historia, o nos hacen pensar en cosas. Charlie Novoa pregunta a Lau y a Leo si percibieron reacciones de los centros de poder ante muestras tan directas de reacción de la gente mediante lo tecnológico. ¿Qué pasó ahí? De hecho, la obra que tuvo en voltaje mía, la que llevamos a voltaje, la idea de los... La voy a compartir, la de los desaparecidos. Parte de las cosas que reflexionamos en nuestra obra, bueno, también tiene que ver con el contexto y demás. Bueno, alguna vez me bajaron esta obra de una expo que se estaba haciendo, que se iniciaba ese mismo día. Bueno, nada, me bajaron la obra solo por lo que hablaba la obra, ¿no? Esta obra que habla sobre lo desaparecido, la memoria, reflexionar sobre qué hizo la gente durante
o que pasaba en el contexto político, social y toda la publicidad estatal. Bueno, cuando la vieron en el gobierno de la ciudad, en la muestra, una muestra organizada por unos italianos, ¿de verdad? Sí. Unos italianos, y esto se iba a hacer en la usina la usina del arte. Bueno, el mismo día de la inauguración me bajaron la obra. Me dijeron, no, esto no va, y bueno, suerte. ¿No? Esa historia no la conocía yo, Leo. No la suelo contar, pero sí, sí. De hecho, los italianos vinieron al taller casi, yo, no sé, pidiendo súper disculpas y demás, y yo voy a traer el gobierno de la ciudad, no pasa nada. De hecho, nada. Y Nixon, el taller, trabaja con esa institución, digo, no es que somos ajenos a esa institución, ¿no? Pero justo bueno, el lunes hablé de esta obra que era muy interesante, digamos, esa reacción de la gente. No sé si algunos estuvieron el lunes, recuerdan que yo la señalé porque decía que era muy interesante la reacción del público, ¿no? Los niños jugaban con el papel picado y los adultos sabían de qué estaba pasando, ¿no? Son dos reacciones muy diferentes y sí es una obra que para nosotros fue muy significativo tener porque creo que estamos contando las mismas historias, ¿no? En diferentes lugares y son formas, digamos, muy conmovedoras de contar. Son de una de las obras que más cariño le tengo. Sí. Una obra, y ha viajado también por todos lados. Sí, incluso el año pasado esta obra y otras más fueron al sur del país, a una ciudad pequeña, San Martín de los Andes, y incluso el efecto que tuvo en la gente ahí, San Martín de los Andes está cerca de Bariloche, zona también donde muchos de los nazis se exiliaron después de la guerra. Es una zona que tiene ese contexto por un lado y las luchas de los pueblos originarios por el otro. Eso en ese pequeño lugar. Y también la respuesta fue frente a esta obra, o incluso otra que yo había llevado que se llamaba Putitas, y fue todo el problema porque se llamaba Putitas y los chicos iban a leer la palabra putitas. Era como, estamos en 2019, digamos, hagámonos cargo que es la forma en que nosotros llamamos a las mujeres, es la forma en que tratan a las empleadas domésticas. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Y suceden estas cosas. Después viene un nene y te hace una reflexión como mucho más profunda de la que puede tener un adulto. Entonces, ahí es cuando decís, bueno, una caricia al alma, algo está sucediendo. Aquí hay otras preguntas, reflexiones. Bueno, pregunta Charlie que si les dieron alguna razón para sacar las obras. Hay otra pregunta que dice esa resignificación de las tecnologías a través del arte. ¿Qué propuestas se vienen dando desde esa perspectiva para la recuperación del sentido en el estar siendo como humanos? Y bueno, ahí hay mucho a partir de esta pandemia que nos mostró a todos, hay mucho para pensar y hacer a partir de eso. Estamos todos, todos los que están acá, digamos, ¿qué hacemos a partir de esto? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nos dice Santi por acá, hola Santi, dice, hola, muchas gracias, qué fértil escucharles. Por favor, hagan algo en relación a Kino y a Mafalda. Hace parte de otras tecnologías y maneras de difundir pensamiento y sentirles, claro. A mí me llegó por la tecnología periódico imprenta para ponerle en ese tono como argentinos que sienten. Creo que la nacionalidad no importa, estamos hablando de Kino antes de empezar esta transmisión justamente. Charlie Noda dice, God Save Kino. Y Daniel Montejo dice, veo estos trabajos como una especie de activismo digital donde nos muestran ejercicios de acción colectiva que vinculan el empoderamiento, la interactividad, la necesidad de poner en la agenda pública temas y causas comunes, el sentimiento, la intersubjetividad ciudadana a través del uso de herramientas digitales. Ese es el sentido, yo creo, para todos nosotros, ¿no? Me gustaría de pronto que le respondieran un poco a Daniel, que hace esa reflexión tan poética y tan maravillosa. No, pero es que la reflexión esa habla por sí sola. Creo que él está, digamos, haciendo una reflexión sobre
el trabajo que llevamos, que es maravillosa. Es que el camino es al revés. Uno no dice voy a ser activista y te convertís en uno, sino es que vas haciendo lo que te parece y ves necesario, y eso te lleva a que después digan, oye, tú eres un activista. Bueno, no lo sé en realidad, pero ponele que sí, muchas gracias, digo, ¿no? Ponernos en esa categoría, pero la realidad que lo único que somos artistas que nos preocupamos por tal o cual tema. Digo, y a partir de ahí activamos, ¿no? Y se activa, se activa todo el tiempo pensando en esto. Digo, se activa de alguna forma. Es como tener algo clavado en un dedo y te molesta y necesitas sacarlo, y necesitas expresarlo, y necesitas hacer algo con eso. Y ya, a ver, cuando hablamos de hacer cosas, hace Espacio Nixon, hace unos años, escribió el plan de estudio de electrónica digital para todos los colegios del país. No es que solamente, bueno, hacemos unas cositas, no, vamos al ministerio, intentamos hacer esto, intentamos hacer los otros. Si quieren buscar, roboticaalternativa.com. Hicimos todo un desarrollo de cómo hacer robot para colegios, que hacen lo mismo que hace un robot industrial, pero te lo fabricás con la cuarta parte de dinero, ¿sí? Y donde entra en juego todo el conocimiento, no solo la programación, sino el armado, la materialidad, no sé cómo explicarlo, los chicos terminan haciendo robóticas de autor. Entonces, en un lugar sudamericano donde las piezas importadas o la electrónica importada vale un montón de dineral, muchos colegios se quedan sin hacer eso, sin los chicos pasar por la experiencia de fabricar su propio objeto, y también aquellos colegios que compran solamente pasan por la experiencia de ser usuario de esos objetos. En cambio, con Robótica Alternativa lo que intentamos es poner un sistema de robótica para que se puedan fabricar sus robots de la nada. Es un robot clonable, con software gratuito, un hardware casi gratuito, se compran las partes mínimas, depende del nivel que tengas vos. Entonces no es solamente, oye, se necesita algo en los colegios, uy, qué mal, los colegios nos compren. No, hagamos algo por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Robótica Alternativa es otro de los ejemplos, ¿no? De pensar una problemática y actuar sobre eso, y no solo pensarla, sino actuar, hacer algo con eso mismo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también Laura estaba haciendo una reflexión muy interesante y Charlie pregunta ahí cómo esto está generando un verdadero cambio social, y yo creo que lo hemos visto en todo el mundo, pero hablo mucho del caso de Latinoamérica. Hoy yo terminaba una clase de 8 semanas con mis estudiantes que son de todas las carreras, y creo que la forma de pensar y de ver el mundo en este momento sí está cambiando mucho en los jóvenes. Cuando Laura dice las reacciones de los chicos, ¿no? Son muy diferentes a las de los adultos, y no hay unas predisposiciones a veces. Y un poco hablaba ahora con mis estudiantes de cuál era la importancia de observar, analizar, entender, preguntar y tratar de ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Y oír las historias y tratar de contar historias. Yo creo que eso es algo que nos une a todos finalmente, ¿no? La semana pasada me preguntaron en una entrevista que por qué muchos artistas éramos tan activistas, y estoy muy de acuerdo con la reflexión de Leo. No es que sea una postura construir el activismo porque es que soy activista, sino porque estamos contando las historias que nos pasan a diario, ¿no? Y eso es lo que ustedes han hecho, y aparte de eso están dándole voz a la gente, ¿no? Este proyecto de la robótica alternativa, aquí hay uno que es la Escuela de Robótica del Pacífico, en el Chocó, y son niñas, mujeres. Entonces creo que ahí es donde hay unos puentes maravillosos para realmente generar un cambio, ¿no? Es darle la voz a otras personas, y eso es lo importante, tal vez. Sí, wow, dejaste como... Bueno, pues no sé si tengamos más preguntas. Anthony dice: qué interesante propuesta de proceso y memoria, como le expresaban, qué bella forma de suplir alternativas pedagógicas en las falencias de la educación estatal. Yo creo que... Una cosa que no contamos es, bueno, nosotros con Espacio Nixo llevamos haciendo ya desde 2012 actividades, y nos dábamos cuenta que con llegar a los chicos solos no nos alcanzaba para que esta visión sobre la tecnología y sobre la producción de herramientas tecnológicas como que se hiciera como más evidente, porque ¿a cuántos podemos llegar nosotros? Entonces empezamos a hacer capacitaciones docentes, para docentes en tecnología,
también gratuitas. Conseguimos los fondos, se anotaban, en 2 días se nos completaban los cupos, y incluso una la empezamos y la tuvimos que terminar virtual, porque nos agarró el cierre de los espacios. Entonces también ahí es pensar, bueno, también hablamos de involucrar a las escuelas primarias y secundarias en las TIC y en la tecnología y en la educación. ¿Y qué le estamos dando a los docentes? Le damos un kit de robótica y le decimos, con esto enseñá tecnología. Lo interesante también como reflexión, y fíjate, que el último taller que empezamos a hacer de 8 encuentros con docentes, que fue el terminado virtual, lo empezamos a hacer dentro de un museo, dentro del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos entendieron la necesidad que hay en los docentes y lo que nosotros proponemos como nueva visión, o visión distinta a las capacitaciones que da el Estado. Entonces, el mismo Estado, ¿no?, te empieza a reconocer y a absorber, y te empieza a poner con más contactos a nivel zonal, ¿no?, con docentes que ven en nosotros como la posibilidad de aprender una nueva forma de enseñar o dar tecnología. Entonces, no somos somos dos locos que estamos haciendo cosas, sino que de repente, cuando empezás a trabajar, te das cuenta que hay un montón de cosas que uno puede aportar. Y de repente te encontrás con que un museo empieza el museo empieza a suplir las necesidades que tiene la educación. Entonces digo, ¿cómo el museo, lográs que el museo cambie el rol mismo que tiene el museo, ¿no? Entonces, bueno, hasta el museo estás poniendo en otro lugar pero también. Lo que sucede en los talleres educativos de claro. Fundación Telefónica, que es en realidad donde empezamos a hacer actividades para escuelas, es eso. Se hace cargo de una falencia y empezó a ofrecer, nos convocó a nosotros para que ofreciéramos propuestas tecnológicas vinculadas a la educación primaria y secundaria. Y un poco es eso en lo que venimos trabajando, y a medida que pasan los años vas viendo que incluso cuando vuelven los chicos que ya están grandes y que hicieron la primera actividad, y dicen, sí, y ahora no, ahora se anotan para programar Arduino, para empezar a programar en processing visuales, y eran los nenes que les enseñábamos cómo encender un LED adentro de una media. Sí. Y eso no se borra. Eso está buenísimo. Y te encontrás pibes, ¿viste? Grandes, ¿viste? Más altos que vos, yo que sé, hola Leo, te dice, bueno, y vos, y que tiene todavía el aparatito que el tipo se hizo en un taller hace 8 años atrás, claro, porque como es de autor, los pibes no lo tiran, es su juguete, su objeto, su producción, que es mucho más valorada que ese objeto que terminás comprando por ahí, cuando está más o menos lo tirás, ¿no? Entonces, digo, la búsqueda de eso. Exacto. Muchas gracias, Laura y Leo. Yo creo que tuvimos una sesión maravillosa y ese es el sentido de esta semana, ¿no? Creo que ayer hacemos la misma reflexión con Paul, ¿no? Nos separaron muchas cosas, pero esto nos unió. Y creo que aquí tenemos muchas personas conectadas que han estado toda la semana y que ahí estamos haciendo esos puentes y esas telarañas que nos van a unir durante mucho tiempo. Muchas gracias por estar acá y ojalá los podamos traer nuevamente. Ya mismo. Sí, apenas podamos volar. Sí, vamos para 6 allá mismo. Listo, vamos. Chicos, un placer, gracias por acompañarnos, en verdad. Gracias a ustedes. Muchos éxitos, gracias a todos. Recuerden que mañana tenemos a Brian McCarran y vamos a hablar. Brian les manda saludos, ayer Paul les mandó saludos, aquí todos estamos conectados. Entonces, y el viernes cerramos con Juan Ricardo hablando de arquitecturas. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y los esperamos en las sesiones y los esperamos en voltaje. Abrazos hasta Buenos Aires y de vuelta. Chao a todos. Gracias a todo el equipo, a Laura y a Lucho, de todos. Chao, chao.